Vamos a ver ahora lo que es el argumento de un número complejo. Al argumento de un número complejo, z, también se le representa así. El argumento de z es teta. Y es el ángulo, como dice aquí, que forma el segmento rectilíneo que une al punto que representa al número complejo con el origen. El ángulo que forma ese segmento rectilíneo con la parte positiva del eje X. Veamos. Imagínense que aquí se tiene un punto que representa z, el número complejo z, que es a más b en su forma estándar o algebraica o cartesiana. Aquí está la marca para X, que es la parte real de Z, es A. Y acá está la marca para el eje Y, que representa la parte imaginaria de Z. Si unimos la representación de Z, que es este punto, con el origen del sistema de coordenadas, se tiene un segmento rectilíneo. Pues este segmento rectilíneo forma con la parte positiva del eje X un ángulo. Este ángulo. Pues este ángulo es el argumento de Z. Teta es esta letra griega que representa al argumento de Z, que dijimos también se representa así. Es obvio que el argumento de Z no es único, porque también podemos unir
este segmento rectilíneo con la parte positiva del eje X, así, por el otro lado. Y eso también es un argumento de Z. Ahorita vamos a ver más sobre eso. Antes que eso, observen que aquí se tiene un triángulo rectángulo. Aquí hay 90 grados. Este cateto mide A unidades, este cateto mide B unidades. Y hay una relación trigonométrica que relaciona los catetos A y B de ese triángulo rectángulo, o sea, la parte real y la parte imaginaria del número complejo, con el ángulo θ, o sea, con el argumento del número complejo. Y es la tangente. Tangente de θ es lo mismo que B sobre A. Usted pensará que de esta ecuación, conocidas la parte real y la parte imaginaria, se puede calcular θ. Y en efecto, así es. Se puede despejar θ de ahí. Se puede despejar el argumento. θ sería la tangente inversa de B sobre A. Esta ecuación también se puede poner así. Es otra representación de lo mismo. La tangente inversa de B sobre A. Esto también es la tangente inversa de B sobre A, o arcotangente de B sobre A. El ángulo cuya tangente es B sobre A es θ. Esta ecuación es la misma. Esta ecuación es únicamente válida cuando el número complejo está en el primer cuadrante del sistema de coordenadas. Cuando Z está en el segundo o en el tercer cuadrante, la expresión, la ecuación que se debe usar es esta. Hay que sumar 180 grados. O pi radianes. A lo que nos da esta expresión, arcotangente de B sobre A, se debe sumar 180 grados o pi radianes, dependiendo de en qué modo de ángulo estemos trabajando. Esta expresión es válida cuando estamos en el segundo o en el tercer cuadrante. Cuando el número complejo está en el cuarto cuadrante, se debe usar esta. Lo que hay que sumar aquí es 360 grados o 2 pi radianes. Esto cuando Z esté en el cuarto cuadrante. Ya dijimos que aquí en lugar de arco tangente se puede poner así. Tan, y luego en el lugar de los exponentes poner -1. Pero debemos entender que esto no es tangente a la -1. Es tangente inversa o arco tangente. Recomendamos leer esto
como tangente inversa, no como tangente a la menos 1. Cuando el argumento de un número complejo es el menor ángulo positivo, se le llama el argumento principal del número complejo. O sea, cuando teta se encuentra en este intervalo, desde 0 hasta 2pi, incluyendo 0 y no incluyendo 2pi. Si teta está en ese intervalo, entonces el argumento es el argumento principal. Imagínense un número complejo z. Este es un argumento de z. Vamos a llamarle teta 1. Es un ángulo positivo. Ya que está medido en sentido antihorario, partiendo de la parte positiva del eje X hasta la línea que une la representación de z con el origen. Este, al que llamamos teta 2, este ángulo al que llamamos teta 2, es también un argumento de z. Y de hecho, este ángulo es también un argumento de z. O sea, todo ángulo que parta de la parte positiva del eje X y que termine en la línea que une la representación del número complejo con el origen, forma un ángulo, se forma un ángulo entre la parte positiva del eje X y esta línea, y ese ángulo es un argumento de z. Pero el menor ángulo positivo es el argumento principal de z. En este caso, el menor ángulo positivo sería este. O sea, para que sea el principal, tiene que ser positivo. O sea, medir el sentido antihorario, de la parte positiva del eje X hasta la línea esta. Y, aparte, tiene que ser el menor posible. O sea, estar ubicado en el intervalo desde 0 hasta 2pi. Aquí teta 1 cumple con esas características, porque teta 2 es un ángulo negativo. Y teta 3 sí es argumento, también, pero no es el principal, porque este difiere de teta 1 en 2pi radianes, o en 360 grados, porque tiene una vuelta más un ángulo teta 1, digamos. O sea, teta 1 en este caso es el argumento principal de z. Teta 2 y teta 3 también son argumentos, pero no son el argumento principal. Por cierto que
al argumento de un número complejo, sea principal o no, también se le llama amplitud o simplemente ángulo. O sea, la palabra argumento la vamos a usar como sinónimo de amplitud. O de ángulo, simplemente. O sea, el argumento es un ángulo, al que también se le llama amplitud. Volviendo a esto, vimos aquí que θ1 es el argumento principal de z para esta figura. Todo ángulo que difiera del argumento principal en una circunferencia o en más circunferencias, o sea, en 360 grados o 2 veces 360 grados, 3 veces 360 grados, etcétera, o 2 pi radianes, o 2 veces 2 pi radianes, o 3 veces 2 pi radianes, etcétera. Todo ángulo que difiera del argumento principal en una o más vueltas es también argumento del número complejo. O sea, que si θ1 es argumento principal, si le sumo 2kpi, el resultado es también argumento, aunque no el principal, donde la k es un entero, ya sea positivo o negativo. Esto es argumento de z. Para el ángulo en grados podemos escribir así. Son k veces 360 grados, k veces 2 pi radianes. Lo que nos da esta suma es un argumento de z, completamente válido, aunque no es el principal. Si al argumento principal le sumo varias vueltas, obtenemos un argumento también para z.